Hola, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Hoy día queremos hablar con un analista político porque queremos ver un poco el panorama mundial. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la política? ¿Qué está pasando con los poderes? Han ido cambiando, han ido dando vuelta. Hay una Unión Europea y está apareciendo una Unión Africana. Bueno, vamos a hablar de todo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Bukele, con El Salvador? ¿Es un modelo a exportar? Vamos a conversar hoy día con Guillermo Holzman. Él es analista político y consultor académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. No, gracias a ti, Miriam, un agrado poder compartir contigo. Hace tiempo que no nos veíamos, así Sí, que pues. con el mayor gusto. Oye, qué bueno, gusto que obviamente compartimos. Queremos saber un poco qué está pasando, lo que hablaba yo recién, qué está pasando en el mundo hoy día. Las fuerzas van cambiando y por qué nos interesa a Chile estos cambios que están sucediendo, estas aguas turbulentas o, no sé, estos tiempos inciertos que hay en este momento, ¿no? Sí, efectivamente, y al respecto hay muchos diagnósticos que normalmente son el punto de debate. Pero lo concreto que tenemos hoy día es que se está construyendo lo que va a ser el funcionamiento mundial de aquí para los próximos 40 o 50 años. Estamos en un momento donde los conflictos entre las potencias son muy relevantes. Y para quienes siguen acá el programa, quizás es bueno primero tener una visión macro. Vamos a dividir muy brevemente en una visión macro, una visión meso, que es intermedia, y una visión micro donde llegamos a Chile. En lo macro, lo que tenemos es un proceso de redistribución del poder y de reindustrialización a nivel global, que hace que particularmente esté China y Estados Unidos en una abierta confrontación por el dominio tecnológico de lo que va a ser el mercado y la economía en los años siguientes. Ahí destaca la inteligencia artificial, por ejemplo, quién tiene el dominio de esa tecnología, el dominio del ciberespacio, ¿ya? El dominio del espacio exterior, y donde China y Estados Unidos es lo principal, pero a ello se suma India también, la Unión Europea, Rusia, que aparece como un invitado de piedra y también importante dentro de esta ecuación, y Reino Unido. Esos son las potencias que hoy día están estableciendo cuáles son los parámetros mediante los cuales se va a definir cómo va a quedar el orden mundial de aquí al año 2050. Eso significa, en este nivel macro, de que la posibilidad de que haya un alto al fuego en Ucrania, que haya un ambiente de paz, y que termine el conflicto en la práctica, depende de cómo los intereses de las potencias se están negociando hoy día para asegurar la posición de cada una de ellas al 2050. En esa perspectiva, si la aceptamos, el conflicto de Ucrania pasa a ser funcional a los intereses de las potencias. En consecuencia, hoy día tenemos, y aquí vamos bajando al nivel intermedio, nivel meso, tenemos a una Unión Europea que, si bien es cierto, apoya totalmente a Ucrania, también está preocupada de saber cómo va a quedar su relación con Rusia una vez que este conflicto sea superado. También significa en la práctica que Unión Europea se empieza a preguntar cómo me voy a defender en el futuro, si acaso voy a tener capacidades propias o voy a depender de lo que me entregue Estados Unidos o voy a depender de la OTAN. Ese debate hoy día está en el nivel intermedio, está en el nivel meso, y eso ha sido expresado de alguna forma por Macron en su visita a China, por el embajador chino en Francia hace pocos días atrás, y de forma tal, en consecuencia, que ese nivel meso tiene además las implicancias que son evidentes. La guerra en Ucrania ha generado una suerte de delay, de retraso en el proceso de globalización a nivel mundial. No solamente por la falta de energía que afecta directamente a Europa, pero que tiene un impacto directo en el precio a nivel internacional, sino que también desde el punto de vista alimentario, por la escasez de granos y por la escasez de fertilizantes. En el caso de los granos, y no solamente es porque Rusia y Ucrania son grandes productores, sino que todos los países que podrían haber reemplazado esa producción están sufriendo sequías. Es el caso de Brasil, es el caso de Argentina, por ejemplo, el caso de India particularmente. Son países que están con sequía. En consecuencia, la guerra de Ucrania, que está en este nivel intermedio, ha generado, digamos, una nueva perspectiva respecto a lo que
a lo que es la globalización y cómo va a continuar. Por lo pronto, digamos que toda la información que hoy día tenemos es que el proceso de globalización se va a mantener en los próximos años, pero con algunas características distintas que están asociadas a la reindustrialización. Hoy día Estados Unidos y los países europeos están generando un impulso muy importante para poder producir todas aquellas bienes o elementos que requieren para su desarrollo tecnológico, industrial, y que también tiene que ver con el acceso a los alimentos y todo eso. Entonces, digamos, en ese nivel meso, digamos, es evidente de que con todo el impacto negativo en la economía y cómo ha afectado la globalización, tenemos que a nivel mundial ha aumentado la inflación, ha aumentado la necesidad de poder tener acceso a alimentos, ha aumentado el precio de la energía. En consecuencia, las economías de los países dependientes, y aquí pasamos al nivel micro, claramente se ha visto afectada. Y lo hemos visto nosotros acá en Chile con un aumento de las tasas de interés, un aumento de la inflación, obviamente el impacto en el empleo, como es natural, y una disminución de las inversiones afectando directamente el crecimiento de los países más dependientes, como es el caso de Chile. Oye, súper bueno tu síntesis. Yo tengo alguna pregunta. A ver, la Unión Europea y por lo tanto también los países como los nuestros, ¿no? Debieran entonces ir hacia el tema del autoabastecimiento más bien, porque dependemos siempre de la economía del de al lado o del de que está más allá, digamos. Los países como Chile, lamentablemente, no tienen o no tenemos la capacidad de poder hacer lo que están haciendo hoy día los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, porque no tenemos ni la industria, ni tenemos tampoco las capacidades agrícolas para poder asegurar siquiera la alimentación. En el caso de Chile no tenemos energía. Estamos recién desarrollando la energía eólica, la energía, vamos, asociada al hidrógeno, pero no tenemos la capacidad de poder utilizarla plenamente porque nuestra infraestructura energética está basada en los modelos del siglo XX, es decir, ya sea desde el punto de vista, no sé, a través de represas, o a través recién ahora desarrollándose todo lo que es fotovoltaico. Por lo tanto, no tenemos capacidad de poder siquiera asegurar que si hay un conflicto mundial podamos alimentar a nuestra población o podamos asegurar la energía a nosotros. Chile tiene una dependencia completa del gas y del petróleo. De nuestras reservas normalmente no alcanzarían para cerca de 4 o 6 semanas. En consecuencia, digamos, dependemos de lo que pasa en el mundo. Y eso significa de que países como Chile, y diría implico a todos los países de América Latina, tienen que decidir de qué manera van a negociar o plantearse un elemento de colaboración en un multilateralismo mucho más acotado con países como China, que tiene grandes inversiones, tiene grandes intereses en los recursos naturales de nuestros países, lo propio a Estados Unidos. Veamos el debate solamente que se ha producido respecto al litio, a tal cual fue décadas atrás respecto al cobre. A consecuencia, tenemos que mirar cómo vamos a nosotros a plantearnos en esta suerte de redistribución mundial. El problema que tenemos es que los países de América Latina estamos pensando con suerte al 2024 o 2025, mientras, como te decía inicialmente, las potencias están pensando en el 2050. Hoy día es el debate del litio, pero por ejemplo, en el caso de Chile, las potencias están pensando cómo se va a alimentar la humanidad en 30 años más. Y sucede que el alimento de la humanidad está en el océano. Y nosotros tenemos completamente descuidado nuestra proyección oceánica en términos de poder explotar racionalmente sus recursos. Recién nosotros ahora estamos avanzando en tener, o producir, mejor dicho, como escombro en cautiverio, qué sé yo, tal cual se hace con los salmones, o corvina en cautiverio. Pero todos los temas de futuro que están hoy día en la agenda de las potencias no están en nuestras agendas domésticas o nacionales, porque estamos preocupados quién tiene el poder, a quién se va a elegir para el poder, cómo queda la estructura, la constitución, en fin, cosas que son importantes sin lugar a dudas, pero que pierden muchas veces sentido si no tienes una visión de largo plazo. Y hoy día América Latina tiene el gran déficit en general de que no tiene esa visión de largo plazo. Y estamos, la verdad que dándonos vueltas, tratando de mordernos la cola permanentemente, y no estamos con esa visión de largo plazo para poder saber qué hacer hoy día para hablar con China, qué hacer hoy día para hablar con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los países de África, que es el mercado
digamos, emergente más relevante en el futuro, con el resto de los países de Asia. Entonces, tenemos muchos recursos, tenemos muchas capacidades, pero no tenemos la visión de futuro que se requiere para el minuto de incertidumbre que está viviendo el mundo hoy día. Oye, nosotros hemos conversado en diversas ocasiones con varios expertos de distintos temas, en distintas áreas, ¿no? Y siempre hemos hablado del mismo tema del que tú ahora estás mencionando, y es que no tenemos esa visión de futuro. Nuestra visión llega más o menos hasta 1 metro más allá de nuestra nariz, punto, no hay más. ¿Cómo hacer para que estas políticas, estas cosas que van ustedes analizando, que van viendo los expertos, traspasarlas a un tema de Estado y transformarlas en alguna comisión de expertos que vaya vigilando, que vaya mirando, que vaya diciendo, a ver, aquí a 10 años plazo, a 20 años plazo, a 30 años plazo va a pasar tal cosa? Como por ejemplo el tema de la superpoblación del mundo, ¿no? Esto de no poder ser de poder autoabastecerse, el tema de no sé, de los modelos económicos que tenemos que van mirando solamente a, bueno, hasta no sé, la elección del próximo domingo. Claro, claro, la verdad es que tenemos un déficit. Agreguemos a eso como una variable que influye, que la democracia se ha ido debilitando en las últimas 2 décadas. A nivel global, según distintos estudios, estoy visitando ahora el de estudio de la Unidad de Inteligencia de The Economist, una prestigiosa revista que todos los años realiza justamente una evaluación de la democracia. De los 193 países que están representados en Naciones Unidas, solamente 35 son consideradas democracias plenas. Si agregamos aquellas democracias imperfectas, donde está Chile, de hecho, aumentamos a 48 países. ¿Ya? En consecuencia, la democracia está en déficit. Entonces, si tú me preguntas, y probablemente a cualquier ciudadano, ¿qué prefiere usted? ¿Una democracia que está debilitándose o le gustaría más un régimen como el de China, que es un régimen totalitario, al que por mucho que esté dentro del capitalismo, digamos, restringe las libertades finalmente? ¿Ya? Claro, serían los dos extremos. Probablemente, como somos buenos chilenos, no, algo intermedio. Entonces, de ahí surge la socialdemocracia, como una cosa intermedia, pero sucede que eso requiere una institucionalidad. Y mientras los países como Chile no instalen a nivel presidencial, digamos, una burocracia especializada que sea capaz de proyectar el país a 30 años, con los mecanismos necesarios para irla actualizando cada cierto tiempo en virtud de los cambios que hay en el sistema internacional o en el contexto mundial, claramente vamos a estar siempre reaccionando a todas las cosas. Y esa reacción, lamentablemente, hoy día, que estamos nosotros conversando, significa que los niveles de desigualdad, independiente de quién gobierne, van a aumentar. Los niveles, de bienestar económico, de calidad de vida en general, lejos de poder cumplir la expectativa de cada uno de nosotros, van a seguir disminuyendo. Y esos elementos tienen que ver porque no hay esa voluntad política de entender que el político puede acceder al poder, pero tiene que acceder al poder no con el populismo para capturar los votos, sino con una idea de cómo se construye el futuro. Y lo ideal sería que en el proceso constituyente que se va a iniciar el 7 de junio, cuando se instale el Consejo Constitucional, efectivamente se piense en fortalecer la capacidad de planificación y visión de futuro y de anticipación estratégica a nivel presidencial, cosa que no ha estado ni siquiera en la mirada del comité de expertos. Así que, por lo tanto, ojalá haya un cambio en el debate posterior, pero claramente tenemos un déficit respecto a cómo mira el país. Bueno, de hecho, lo que tú decías de las elecciones y de que parte de este tema de la Constitución el 7 de junio. A ver, en una nueva Constitución debiera estar una serie de cosas de ideas, digamos, que hasta ahora no se ha hablado. De hecho, la propaganda, por ejemplo, que es lo que siempre sucede, ¿no? La propaganda hacia los nuevos para la elección de los nuevos consejeros constitucionales, se quedan más bien en el eslogan. No se dice el cómo, que sería la diferencia. Todos queremos mayor seguridad, todos queremos mejor bienestares, etcétera, etcétera, pero no dicen cómo. Y ahí está la gran diferencia y el gran problema de que uno termina votando por un eslogan al final, ¿no?
Exactamente, como bueno, eso es parte del debilitamiento de las democracias. El debilitamiento de las democracias se expresa, yo creo que en dos grandes ejes. Uno, la pérdida de representación. A raíz del colapso de las ideologías después de la desintegración de la Unión Soviética, lo que hemos ido viviendo es una fragmentación de los partidos políticos respecto a sus propuestas como programáticas o sus propuestas de modelo de sociedad. Y la fragmentación de los partidos políticos cuando su ideología es débil o se encuentra fracturada, es que surgen los individualismos, los personalismos e inmediatamente, digamos, surgen los populismos. Que esta cosa, yo soy el redentor de la sociedad, elíjanme a mí porque yo voy a hacer todos los cambios. Y esto incluso de que sea el candidato hombre y el candidato mujer. O sea, es decir, digamos, finalmente el poder es el mismo, el poder es totalmente asexuado, por lo tanto no tiene que ver con una mirada de género. Entonces, yo diría que ahí tenemos un déficit, digamos, digamos, en lo que es la crisis de representación. Y lo segundo digamos, eje es la debilidad institucional. Cuando las instituciones de un Estado no están alineadas y tenemos que el Ejecutivo dice una cosa, el Legislativo dice otra, hablo en términos estratégicos. Pues la Corte Suprema dice otra, el Contralor General de la República dice otra. Las Fuerzas Armadas dejan, digamos, expresar su pensamiento también de otra manera, que es evidente de que si las instituciones del Estado no están alineadas respecto a cuestiones fundamentales, ¿qué le puedes pedir a los partidos políticos? Y peor aún, ¿qué les puedes pedir a los ciudadanos? Entonces los ciudadanos terminamos, como tú bien dices, votando por el eslogan, porque no hay más contenido que ver. Entonces ahí hay un problema que es bastante complejo. Claro. Oye, se estaba leyendo un poco hace muy poquitos días un tema de que ya el crecimiento de la población en general ya no es tanto el problema como si el crecimiento del 10% más rico de la población del mundo. ¿Qué opinas tú de eso? Yo diría que, o sea, a ver, bueno, eso es real de partida, digamos, el porcentaje más rico del mundo ha crecido, eso es concreto. Perdón, independiente de el tipo de país y de ideología, ¿no? Exactamente, y ahí tenemos un problema ético, que la ética es el gran problema y gran desafío que tenemos como humanidad. Pero, a ver, el hecho de que haya gente rica no es per se el problema. El problema es que todos los mecanismos que hemos generado en los últimos 60 años finalmente no han logrado evitar que ese 10%, digamos, tenga la riqueza, sino que no se ha esmerado en que la distribución sea mejor. Y tiene que ver con un Estado que no se preocupa de regular, de fiscalizar, que no se preocupa de asegurarse que la distribución del bienestar que genera la economía finalmente, digamos, pueda estar para todos. Y el Estado tiene herramientas concretas. La primera de ellas y más evidente son las leyes que regulan el trabajo, que regulan la convivencia social, claro. El segundo, también muy evidente, son los impuestos. Entonces, digamos, si tenemos impuestos, digamos, tenemos esa cosa razonablemente regulada, es el Estado el que en definitiva no está haciendo el trabajo, no ha sido eficiente en términos de poder asegurar la calidad de vida de las personas. Es imposible que todos seamos ricos, como también claro, es impresentable que todos seamos pobres. ¿Te das cuenta? Entonces al final hay un déficit que nos está pasando la cuenta ahora. Y esto se va a colocar mucho peor con la inteligencia artificial. Con todo lo que es las nuevas tecnologías, esto va a tener un salto cuántico. O sea, es decir, la pérdida de empleos futuro, con cargo la forma en que va a funcionar la economía, también va con un cambio fundamentales. Vamos a tener, yo diría, un escenario completamente distinto, donde si hoy día nos quejamos solamente de la desigualdad porque no accedemos a los pisos mínimos que nos aseguran una calidad de vida, esto va a ser peor, digamos, en las próximas décadas. Y ahí se requieren rasgos que sean empáticos, que sean colaborativos, pero que sean claros respecto a la idea de futuro. Y eso hoy día no lo tenemos. Hoy día, en Chile particularmente, estamos en un debate con un permanente déjà vu. Estamos discutiendo, digamos, cómo borramos el pasado, cómo confrontamos el pasado o la historia, ya, digamos, sin mirar el abismo que se nos viene con el futuro. Digamos, yo diría, mira, las dos grandes demandas de aquí al 2030, al 2035 a nivel global es agua y alimentación. ¿Ya? Digamos, son las dos grandes demandas.
o sea, las demandas sociales más relevantes para las personas. Entonces, si no tenemos una capacidad de poder establecer la estrategia que se debe seguir para la toma de decisiones, claramente vamos a estar, yo diría, con conflictos políticos y sociales en aumento, digamos, en los próximos años, en virtud de que tenemos partidos políticos débiles. O sea, tú dices, en Chile ya hay 22 partidos políticos, y probablemente con los nuevos que se han aprobado va a aumentar. Pero si tú revisas Perú o revisas Ecuador, te vas a encontrar con lo mismo. Si miras la situación de Estados Unidos, con un partido demócrata fragmentado y un partido republicano dividido, mira lo que pasó en Italia, que vamos, aparecen las visiones más, yo diría, de extrema derecha, aparecen los nacionalismos, es decir, hay a nivel mundial un déficit en términos de cómo poder ponernos de acuerdo para poder enfrentar lo que viene a futuro. Oye, a propósito de esto del fraccionamiento de los partidos políticos y de los movimientos que hay, digamos que no solamente es acá en Chile, tengo entendido que en todas partes del mundo está sucediendo eso. Hay algunos países que también tienen 20, 22 y 25 distintos movimientos, llamémosle algunos partidos, otros mayores o peores, ¿no? Mayores o menores, digamos, con mayor o menor representación, pero tengo entendido que es en todas partes. Y respecto de eso, cuéntame, ¿qué pasa con algo que yo dije al principio, con el tema de El Salvador? ¿Hay ahí un modelo a exportar que se debe o no se debe exportar? Uy, a ver, yo creo que lo primero, entender que el déficit democrático, a raíz del fraccionamiento que señalábamos, genera una tendencia al autoritarismo, Sí, ¿no? Es decir, a sí, la concentración de poder. sí. Y Bukele está dentro de esa lógica. Él está gobernando mediante un estado de excepción. Pero para poder llegar a gobernar, Bukele antes fue alcalde, venía con experiencia política, fue alcalde de la capital de El Salvador, digamos, y más allá de su juventud, él se reconoce de izquierda, sin embargo está lejos del Grupo de Puebla, está lejos de la izquierda de América del Sur, si queremos verlo de esa manera, ¿ya? Pero se reconoce de izquierda, pero también reconoce de que su compromiso con el pueblo, como él mismo lo señala, es mucho más fuerte y mucho más importante. Pero para poder llevar a cabo lo que Bukele está haciendo ahora, primero logró establecer el control de la Asamblea, que así se llama el Congreso en El Salvador, la Asamblea Nacional, y logra controlar también el Poder Judicial, y logra controlar también el Poder Electoral, que es lo mismo que hizo Chávez en su minuto en Venezuela, exactamente lo mismo. ¿Ya? Ah, Y sobre esa base, digamos, quienes fueron aliados de Bukele cuando él fue electo como alcalde de la capital, que fueron las maras. Luego, ahora como ah, presidente, digamos, le da la espalda, y los tiene a todos presos. ah. ¿Ya? Pero eso es en una situación donde las críticas sobre violación de derechos humanos, o sea, la principal crítica, sin entrar al detalle, tiene que ver con el hecho de que, conforme al estado de excepción, los militares y la policía que están desplegados en las calles pueden detener a una persona por simple sospecha y mantenerla retenida durante 15 días. ¿Ya? Digamos, cosa que claramente va contra todo debido proceso. Es distinto si acaso tú tienes antecedentes de una persona y se le va a detener, etcétera. Pero no, aquí cualquier persona puede ser detenida. Y eso está llevando a que empiece a salir gente de El Salvador. Ya no a Estados Unidos solamente, donde era el destino natural de centroamericanos en general, sino que también a otros países de acá de América del Sur, incluyendo Chile. Entonces el Bukele, digamos, se transforma en un líder que para muchos ciudadanos que son temerosos por la inseguridad que tienen, para muchos ciudadanos que no quieren la violencia, para muchos ciudadanos que desean que haya un orden al menos, claramente Bukele, sin conocer todo el contexto en el cual se ha dado como su surgimiento e instalación como presidente en El Salvador, lo mira como una respuesta. Claro, y la respuesta de por qué lo mira así, porque el ciudadano en cualquier país de América del Sur mira a su presidente o presidenta y sucede que no hace nada. O sea, la violencia la tengo en la calle, el vandalismo lo tengo en la calle, el terrorismo eventualmente también lo tengo en la calle, lo tengo y me puede afectar en cualquier minuto. Ha crecido la economía informal, en fin, hay una serie de elementos que los ciudadanos empiezan a mirar, esto no está bien, esto no está funcionando adecuadamente. Se ha perdido lo que la seguridad, el orden, digamos, ya no me cuidan, o sea, se cuida más a los delincuentes que a los ciudadanos. Entonces hace toda esa bajada que
sentido común. O sea, es decir, y es ahí donde aparece, oye, acá deberíamos tener un Bukele, ¿ya? Pero sucede que cuando tú dices eso, lo que estás diciendo en realidad es que tu democracia no está respondiendo de forma eficiente a tus demandas. Entonces, el tema no trata acá de traer a una persona, un ejemplo externo para poder decir que va a funcionar acá. Es como, a ver, guardando la proporción de la comparación que voy a hacer, es como decir, no, Chile deberíamos tener el modelo de educación que tiene, qué sé yo, no sé, Japón, ¿ya? Porque allá todos están súper bien, funcionan súper bien. Claro, el único problema es que no somos japoneses, ¿ya? Entonces, acá en Chile, ¿ya? Digamos, el tema es que no tenemos maras, ¿ya? Digamos, el tema está en que no tenemos la situación de contexto de El Salvador. En consecuencia, Bukele es, en la práctica o al final de cuentas, para el efecto de análisis, es una alerta. Los países, cuando se encuentran frente a una situación en la cual el poder político, cualquiera que este sea, independiente de su ideología, no da respuesta, buscan una solución de esa manera. Probablemente acá en Chile no se va a llamar Bukele, pero claramente que se está instalando cada vez la idea de que se requiere algo que sea parecido a Bukele. Exactamente, algo que vuelva al orden que nosotros conocíamos, o a lo mejor simplemente es que hay que cambiar el orden, o cambiar la forma de verla, o cambiar nuestra forma de trabajo, porque la inteligencia artificial nos está bombardeando por todos lados, ¿no es cierto? Oye, te damos las gracias, Guillermo, por haber estado hoy día con nosotros, se nos fue el tiempo. No, me faltaba hablar de todos los movimientos migratorios que hay en este momento y que tenemos en este momento grandes problemas con nuestras fronteras, ¿no? Bueno, hace rato en realidad, pero ahora parece que como que ha hecho un poquito de crisis, pero no es solamente acá, es en todas partes del mundo. Así que, ¿te parece que nos juntamos otro día a hablar de eso? No, con el mayor agrado, Miriam, a tu disposición cuando quieras. Así que siempre, digamos, muy placentero poder conversar contigo y con todo lo que te sigue en tu canal. Muchas gracias le damos a Guillermo Holzman por haber estado hoy día con nosotros. Él es académico de la Universidad de Valparaíso, analista político y consultor. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.